la tienen que tener la ficha a la mano y vamos a empezar con el movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? ¿Qué es un movimiento rectilíneo uniforme? ¿Ya? Movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? El MRU, ¿ya? El MRU, ¿ya? Todos han escuchado del MRU. Claro, es un movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuáles son las características de este movimiento? Las características de este movimiento, primero, la trayectoria es una línea recta. La trayectoria viene a ser una línea recta, ¿sí? Luego, ¿qué tenemos? Luego tenemos que la velocidad en este movimiento se mantiene constante, ¿ya? La velocidad es constante, no varía la velocidad, es constante. ¿Sí? La velocidad es constante. Características de este movimiento rectilíneo uniforme. La trayectoria es una línea recta, la velocidad es constante. ¿Qué más podemos hablar de este movimiento? Recorre distancias iguales en tiempos iguales. ¿Ya? En tiempos iguales. ¿Ya? En tiempos iguales. Las tres características del movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Tres características. Trayectoria es una línea recta. La velocidad es constante. Recorre distancias iguales en tiempos iguales, ¿sí? Listo, entonces. ¿Cómo recorre distancias iguales en tiempos iguales? Bien, si yo tengo el móvil acá, sí. Listo, ¿sí? Tengo un móvil que está recorriendo el sitio. Miren, si pasa 2 segundos, el móvil recorre 20 metros. ¿Sí? El móvil en 2 segundos recorre 20 metros. Los otros 2 segundos, ¿qué distancia recorre? También los 20 metros. Los otros 2 segundos, ¿qué distancia recorre? También recorre 20 metros. ¿Sí? Listo. Eso es lo que quiere decir la característica de este movimiento. Recorre distancias iguales en tiempos iguales. ¿Sí? Distancias iguales en tiempos iguales. Listo, entonces, miren, de acá sale la velocidad. ¿Qué cosa es la velocidad? La velocidad, ¿ya? La velocidad es en cuánto tiempo recorre una distancia X. Entonces, la velocidad, si yo tengo velocidad es igual, ¿ya? La velocidad, ¿qué distancia recorre este móvil? Este móvil recorre 20 metros. ¿En cuánto tiempo? En 2 segundos. ¿Sí? Miren, 20 sobre 2, 20 dividido entre 2, esto me sale 10 metros por segundo. Entonces me dice que la velocidad de este móvil es 10 metros por segundo. Y la velocidad no varía. La velocidad sigue siendo en este puntito. Su velocidad es 10 metros por segundo. Velocidad 10 metros por segundo. Velocidad 10 metros por segundo. La velocidad es constante, ¿sí? La velocidad es constante, ¿sí? La velocidad es constante. Entonces ya tienes tres elementos, miren. ¿Cuáles son los elementos de este movimiento?
la velocidad, la distancia y el tiempo, ¿sí? Solamente tres, ¿sí? Velocidad, distancia y tiempo, ¿sí? Entonces la formulita, ¿cuál es la formulita? El triangulito, ¿ya? El triangulito, espacio, distancia. E viene a ser espacio recorrido, velocidad por el tiempo, ¿ya? Velocidad por el tiempo. Entonces tenemos tres acá, sí. Tres formulitas, ¿ya? Tres formulitas. Acá tengo lo que es espacio es igual a velocidad por el tiempo, ¿sí? Espacio es igual a velocidad por el tiempo. Luego tenemos velocidad. Si yo quiero hallar la velocidad es espacio sobre tiempo, espacio entre tiempo, ¿sí? Si quiero hallar el tiempo, tiempo es igual, espacio entre velocidad, ¿sí? Listo. Entonces, ¿cuáles eran los elementos de este movimiento, ya? Los elementos de este movimiento. Tenemos lo que es espacio. E viene a ser espacio recorrido, ¿ya? Espacio recorrido, ¿sí? Es espacio recorrido. V viene a ser velocidad, ¿ya? Viene a ser velocidad. Y T viene a ser tiempo. Espacio recorrido medimos en metros, ¿sí? Su unidad es en metros. Metros, kilómetros, ¿sí? Puede ser kilómetros también. ¿Ya? Luego tenemos V. V es velocidad. Se mide en metros por segundo. No entre segundos, ¿sí? No entre, se lee metros por segundo. El tiempo se mide en segundos, ¿sí? El tiempo se mide en segundos. Listo, ¿ya? Con éxito, vamos a hacer ahora lo que es tiempo de alcance, tiempo de encuentro y tiempo de cruce. Tiempo de alcance, luego tenemos tiempo de cruce o tiempo de encuentro primero. Y luego hacemos tiempo de cruce, ¿sí? Listo. Si yo tengo dos móviles, ¿ya? Un móvil que tiene una velocidad V1 y otro móvil que tiene una velocidad V2, ¿sí? Los dos móviles están ahí. Velocidad 1, velocidad 2, ¿sí? Los dos van para la misma dirección, ¿ya? Listo, ¿sí? El de menor velocidad llega a este puntito. El de mayor velocidad también llega al mismo punto, ¿sí? El de mayor velocidad, ¿sí? Para que exista tiempo de alcance, la velocidad 1 tiene que ser mayor que la velocidad 2, porque si no, no lo alcanza, ¿sí? Entonces, para que exista tiempo de alcance, la velocidad 1 tiene que ser mayor que la velocidad 2, ¿sí? Mayor, entonces. Aquí es igual el tiempo de alcance. Tiempo de alcance es igual la distancia que están separados al inicio, ¿sí? La distancia que están separados al inicio. Al inicio están separados de, entonces, D sobre la mayor velocidad. La mayor velocidad es V1. V1 menos V2. ¿Sí? Listo. Esto viene a ser el tiempo de alcance, ¿sí? Tiempo de alcance, distancia que están separados al inicio sobre la diferencia de las velocidades, ¿sí? Diferencia de las velocidades. Y el tiempo de encuentro, si yo tengo acá un móvil,
y otro móvil acá. ¿Ya? Los dos van al encuentro. ¿Ya? Los dos van al encuentro. Velocidad de 2 y este es velocidad de 1. ¿Sí? Están yendo al encuentro, se encuentran en este puntito. ¿Sí? Están separados una distancia de... Listo. ¿Sí? Van al encuentro. Tiempo de encuentro es igual. Distancia que están separados al inicio sobre la suma de sus velocidades. Suma de velocidades V1 más V2. ¿Sí? Velocidad 1 más la velocidad 2. ¿Sí? Ya tenemos los dos. Tiempo de alcance era la diferencia. ¿Sí? El tiempo de alcance es la diferencia. Tiempo de encuentro. El tiempo de encuentro es la suma de las velocidades. Distancia inicial sobre suma de velocidades. Tiempo de alcance. Distancia inicial sobre la diferencia de sus velocidades. ¿Sí? Listo, entonces. Para convertir de kilómetros a metros. ¿Sí? Para convertir de kilómetros a metros. Te voy a dar de frente, ¿ya? De frente la práctica, ¿sí? Una práctica, ¿por qué? Para estar convirtiendo simplemente 1 kilómetro, hay 1000 metros. En 1 hora hay 3600 segundos. Entonces, la regla práctica, ¿sí? Hay una reglita práctica. Si yo tengo en kilómetros por hora, lo quiero llevar, ¿ya? Lo quiero llevar a metros por segundo. Metros por segundo. Simplemente yo lo voy a multiplicar por 5 sobre 18. Lo multiplico 5 sobre 18. ¿Sí? Y si quiero llevarlo de metros por segundo a kilómetros por hora, ¿ya? Igualito, lo multiplico. Lo multiplico por su inversa. ¿Quién es su inversa? 18 sobre 5. Entonces ya sabes, si ahora tú tienes un problema, una velocidad en kilómetros por hora, ¿ya? Y quieres llevarlo a metros por segundo, lo multiplicas por 5 sobre 18. Y si tú quieres llevar de metros por segundo a kilómetros por hora, lo multiplicas por 18 entre 5, ¿sí? Listo, esa es la regla práctica, ¿sí? Listo, entonces la regla práctica. Ahora sí, vamos a comenzar los problemitas que tienen en la ficha, ¿sí? Todos con su fichita, ¿ya? Todos con su ficha en la mano. Listo, problema 1. Listo, aquí está la fichita, ¿ya? Todos con la ficha. El problema 1 me dice, dos móviles van al encuentro desde 2 puntos distantes. Dos móviles van al encuentro, ¿sí? Dos móviles van al encuentro, ¿ya? Dos móviles van al encuentro. A ver, vamos a enfocar ahí, ¿sí? Problema 1, entonces. Problema 1, ¿sí? El problema 1. Si dos móviles van al encuentro, ¿ya? Entonces tengo que están yendo en direcciones opuestas. Tengo el primer móvil y el segundo móvil, ¿sí? Ahí está. Listo, este es el móvil 1 y el móvil 2. ¿Sí? Van al encuentro. Están distanciados 800 metros, ¿sí? Están distanciados 800 metros. Distanciados 800 metros. ¿Ya? Sus módulos de las velocidades, módulo, o sea, su tamaño, ¿ya? El módulo, cuando hablamos del módulo es el valor numérico, ¿ya? Sus módulos de las velocidades, velocidad de 1, 30 metros por segundo. Velocidad de 2, 40 metros por segundo. ¿Sí? Listo, entonces, la pregunta. Halla el tiempo que demoran para estar separados
100 metros por primera vez, ¿ya? 100 metros por primera vez. Miren, el móvil 1 avanza una distancia. Móvil 1 avanza hasta este puntito, ¿sí? Ese puntito, ¿ya? ¿Se ve? Este puntito de acá. Listo, llega hasta ese puntito. El móvil 2 llega hasta este puntito. Listo, ¿ya? Todavía no recorren los 800 metros, ¿ya? Todavía no recorren los 800 metros. ¿Por qué no recorren los 800 metros? Porque me dice el problema que tienen que estar separados 100 metros, ¿sí? Tienen que estar separados 100 metritos, ¿ya? 100 metritos, acá sí. 100 metros, ¿ya? Quiere decir que los dos móviles no llegan a encontrarse, sino que llegan hasta ahí y ahí están separados 100 metros, ¿sí? Están separados 100 metros. Por acá sí te lo pongo. Están separados 100 metritos. Listo. ¿Ya? Acá llega el móvil 1 y acá llega el móvil 2. No llegan a juntarse o no llegan a encontrarse, ¿ya? Eso es la pregunta. Te está diciendo qué tiempo tardan, ¿ya? En estar separados, ya en estar separados 100 metros por primera vez. Si la pregunta fuera por segunda vez, entonces ya se cruzan y se separan 100 metros. Eso es por segunda vez. Por primera vez solamente llegan hasta este punto, no llegan a cruzarse. ¿Ya? Entonces, la distancia que han recorrido ambos móviles, la distancia que recorren ambos móviles será la distancia original, lo que había al inicio, menos lo que les falta recorrer. Les falta recorrer 100 metros, ¿sí? Entonces, la distancia es igual a 700 metros. Listo, ya tengo la distancia, ¿sí? Esa es la distancia. Ahora, ¿qué me falta? Ahora simplemente me falta el tiempo. Eso es lo que me piden. ¿Y a qué es igual el tiempo? Tiempo de encuentro, ¿sí? Tiempo de encuentro es igual. La distancia que estaban al inicio era 700, no 800, ¿ya? 700, ¿por qué? Porque tienen que estar separados 100 metros, ¿ya? 700 metros sobre. Cuando era tiempo de encuentro, era suma de las velocidades, ¿ya? Suma de las velocidades. Velocidad del primer móvil, 30, del segundo, 40. Entonces lo sumamos, será 70 metros por segundo, ¿sí? 700 entre 70 simplemente me da 10 segundos, ¿sí? Ese es el tiempo de encuentro o el tiempo que van a estar separados 100 metros por primera vez, ¿sí? Listo, entonces, éxito es la pregunta número 1, ¿sí? Pregunta número 1, ¿ya? 10 segundos. Pregunta número 2, ¿ya? Pregunta número 2. En la 2, en la pregunta nos dice, un móvil debe recorrer 400 kilómetros en 12 horas. Debe recorrer, ¿ya? Debe recorrer. Te dice que un móvil debe recorrer ¿ya? Debe recorrer 400 kilómetros. Listo, 400 kilómetros. Estos 400 kilómetros lo debe hacer, te dicen, 12 horas, ¿ya? Lo debe hacer en 12 horas. Listo, ¿sí? Eso es lo que debe cumplirse, ¿sí? Pero ya tienes la velocidad. ¿Puedes sacar la velocidad de esto o no? Claro, tú puedes sacar la velocidad, mire, 400 es la distancia. El tiempo son 12 horas. Ah, claro, entonces yo puedo hallar la velocidad. La velocidad simplemente es igual la distancia entre el tiempo. Si nos recordamos el triangulito. Distancia entre el tiempo. La distancia es 400 kilómetros sobre el tiempo que es 12 horas. ¿Sí?
Listo, de ahí puedes hallar la velocidad, ¿sí? Ya, una vez que tengas la velocidad, pero nuestro problema sigue todavía, ¿ya? Nuestro problema sigue, ¿ya? Sí, seguimos leyendo. Te dice entonces, mire, a la mitad del camino sufre un desperfecto, ¿ya? A la mitad del camino se malogra el carrito, ¿sí? ¿Cuál es la mitad del camino? La mitad del camino será 400, su mitad, 200, ¿sí? 200, claro, la mitad del camino es 200, entonces el móvil ha recorrido simplemente, ha recorrido 200 kilómetros, listo, ¿sí? El móvil ha recorrido 200 kilómetros, ¿ya? 200 kilómetros. ¿En qué tiempo lo habrá hecho el sitio? ¿Qué tiempo lo hará? ¿Ya? ¿Qué tiempo? Miren, recuérdense, características del movimiento. Recorre distancias iguales en tiempos iguales, ¿ya? Si recorre distancias iguales en tiempos iguales, entonces, profe, si 400 metros lo ha hecho en 12 horas, 400 kilómetros lo ha hecho en 12 horas, 200 kilómetros, ¿en cuántas horas lo hará? Simple, ¿no es cierto? La mitad de 12, 6. Entonces, 200 kilómetros lo hace en 6 horas, ¿sí? Listo, hasta ahí ya tenemos. Ahora, ¿qué más te dice? ¿Ya? Lo cual pierde una hora, ¿ya? Lo cual te dice, a medio del camino, pierde una hora. Sí, hasta medio camino ha usado 6 horas, más la hora que pierde, ya ha usado 7 horas, ¿ya? Esta es la hora que está perdida. ¿Por qué ha perdido una hora en arreglar el carro? ¿Ya? Pierde esa hora, ¿ya? Entonces, él tiene que llegar a su destino y le falta recorrer los otros 200 kilómetros, porque todo el recorrido era 400 kilómetros. Le falta recorrer 200 kilómetros. Listo, entonces. Le falta recorrer los otros 200 kilómetros. ¿Cuántas horas le quedan? ¿Cuántas horas le quedan, mi? Si todo el recorrido de los 400 kilómetros lo iba a hacer en 12 horas. La mitad, 200 kilómetros, lo ha hecho en 6 horas. Pero arreglando su carro a medio camino, pierde una hora, ¿sí? Pierde una hora. Entonces, le quedan 5 horas, ¿ya? Eso es lo que le queda. ¿Ya? Eso es lo que le queda. Pero te dice el problema, la preguntita. Le dice, ¿con qué velocidad debe continuar? Ya no va a ser esta la inicio, lo voy a borrar porque esa ya no me están pidiendo, por eso ni la he hallado, ¿sí? Ya no me están pidiéndome la velocidad, lo que tenía al inicio, ¿sí? Ahora me están pidiendo una nueva velocidad, porque te dicen, ¿con qué velocidad debe continuar su marcha para llegar una hora antes? ¿Ya? Para llegar una hora antes. Si el móvil tiene que llegar una hora antes, ya no usará las 5 horas que le quedan. No usará las 5 horas que le quedan, sino va a usar 4 horas. ¿Sí? Usará 4 horas. ¿Ya? Va a usar las 4 horas. ¿Por qué va a usar las 4 horas? Porque tiene que llegar una hora antes a su destino. ¿Sí? Tiene que llegar una hora antes a su destino. Entonces, ¿cuál es la velocidad? Le voy a poner el tramo A. Problema 3. ¿Sí? Problema 3 nos dice, un bote navega en aguas tranquilas durante 4 segundos con una rapidez constante de 5 metros por segundo en dirección norte. En dirección norte, entonces tú sabes los 4 puntos cardinales, ¿sí? Hacia abajo sur, hacia abajo, hacia arriba, perdón, norte, este y oeste, ¿no es cierto? Sí, ahí sí te está. ¿Sí? Norte, sur, este y oeste, ¿sí? Listo. Si me dicen que este bote primero va hacia el norte, hacia arriba entonces, ¿sí? El botecito, lo que estaba en este puntito, va hacia el norte,
¿sí? Va hacia el norte. ¿Ya? Va hacia el norte con una velocidad de 5 metros por segundo, ¿sí? Este botecito tiene una velocidad de 5 metros por segundo, ¿sí? Listo. Durante 4 segundos, ¿ya? Recorre este bote, llega a este punto, pero en 4 segundos. 4 segunditos, ¿ya? Seguidamente, en dirección oeste, ¿ya? Dirección oeste, miren. Si acá era norte, este, ¿sí? Entonces se va para este ladito, ¿sí? Para la dirección, cambia de dirección. Se va para este ladito. Entonces nuestro bote estaba acá en este punto. Listo, ¿sí? Listo. Y ahora también va a cambiar su velocidad, ¿ya? Hacia el norte estaba yendo con 5 metros por segundo. Hacia el este va con una nueva velocidad. A ver si se ve. ¿Sí? Va con una nueva velocidad que es igual a 3 metros por segundo. ¿Sí? 3 metros por segundo. ¿En qué tiempo? En 5 segundos. ¿Sí? En 5 segundos. En 5 segundos. Listo, ya lo tengo los dos. Eso es la información del problema. ¿Ya? Eso es la información del problema. Ahora, yo tengo que hallar lo que me pide. Determine el recorrido. Espacio recorrido. ¿Ya? Es lo mismo. Recorrido o espacio recorrido. Tengo que hallar recorrido. Y la distancia durante el tiempo que fue observado el bote. ¿Ya? La distancia y el espacio recorrido. Mire, yo les he explicado cuándo era trayectoria, cuándo era espacio recorrido, cuándo era distancia. ¿Sí? Listo, entonces, mire. El espacio recorrido es la medida de la trayectoria. ¿Cuál es la trayectoria del barquito? El barquito primero sube hacia arriba y luego va al este. Primero va al norte y luego va al este. ¿Sí? Listo, entonces. El espacio recorrido, medida de la trayectoria. ¿Cuánto mide lo que va hacia el norte y cuánto mide lo que va al este? ¿Ya? Eso es el espacio recorrido, la medida de la trayectoria del barquito. ¿Ya? Entonces vamos a hallar ese. ¿Sí? ¿Cuánto es este espacio? Ah, fácil, profe. Espacio simplemente es el triangulito. Evita. Espacio es igual a velocidad por tiempo, ¿no es cierto? Listo, entonces. Para este tramo de acá, distancia es igual velocidad por el tiempo, ¿sí? Velocidad por el tiempo. Entonces, distancia es igual. ¿Cuánto es la velocidad en este tramo? Cuando va al norte, 5 metros por segundo por el tiempo, que es 4 segundos. 5 por 4, la distancia era de 20 metros, ¿ya? La distancia que ha recorrido hacia el norte es de 20 metros. ¿Cuánto es la distancia que recorre hacia el este? Igualito, pues, profe, entonces lo hacemos, ¿sí? Distancia es igual, velocidad por el tiempo. Distancia al este le ponemos, y este es al norte. Es la velocidad 3 metros por segundo, por el tiempo que es 5 segundos, ¿ya? Distancia hacia el este. Distancia hacia el este es igual, 3 por 5, 15. 15 metros, listo, ¿sí? Ya tengo los dos, ¿ya? La distancia que va al este y la distancia que va hacia el norte. Espacio recorrido, la suma, ¿sí? La suma de los dos. El espacio recorrido, viene a ser, ¿ya? La suma de las distancias que va, es decir, 20 metros más 15 metros. El espacio recorrido es igual a 35 metros. Listo, ese es el espacio recorrido. Listo, ¿y cuál será la distancia entonces, profe? La distancia, lo voy a hacer por este ladito, ¿sí? La distancia.
Miren, si hemos hallado el espacio recorrido que va hacia el norte, ¿ya? Que era igual a 20 metros, y hacia el este ha ido con 15 metros, ¿cuál era la distancia? La distancia era el vector desplazamiento, módulo del vector desplazamiento. ¿Y cuál es, profe, el desplazamiento? El desplazamiento era una flechita que une la posición inicial, la posición donde estaba el barquito acá, posición inicial y la posición final. Ese es el desplazamiento, el vector desplazamiento. ¿Y cuál era la distancia? La distancia era el tamaño de este vectorcito, o sea, el tamaño de esta flechita, ¿sí? ¿Cómo hallamos esta distancia? ¿Ya? Esa es la distancia, ¿sí? No es igual al espacio recorrido. El espacio recorrido era la suma de las trayectorias por donde va el barquito, ¿sí? Pero esta es la distancia, ¿ya? Ese viene a ser la distancia. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hallamos? Simplemente, si es un triángulo rectángulo, entonces, ¿ya? Hacemos Pitágoras, claro, Pitágoras. Entonces, para hacer Pitágoras, ¿qué hacemos? La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. 20 al cuadrado más 15 al cuadrado. Listo. De una vez lo voy a pasar el cuadrado a sacar raíz cuadrada. Listo, ¿sí? Listo, ¿sí? Ustedes pueden hacerlo 20 al cuadrado, 15 al cuadrado, 20, 400 al cuadrado, ¿no es cierto? Perdón, 400. Pero ¿cuál es la forma más fácil? ¿Qué número se repite en ambos? Este de acá es 4 por 5 y este es 3 por 5. Ah, profe, se repite el 5 en ambos. Si se repite el 5 en ambos, lo saco afuera, ¿ya? Lo saco afuera. Entonces, lo saco afuera el 5. Distancia es igual. 5, raíz cuadrada. ¿Quién me queda dentro de la raíz cuadrada? 4, ¿por qué saco el 5? 4 al cuadrado es 16. Más. Has sacado el 5. ¿Quién te queda? El 3. Sería 9. ¿Ya? 3 al cuadrado, 9. 16 más 9 es 25. Raíz cuadrada de 25, 5. 5 por 5, la distancia viene a ser 25 metros. ¿Sí? Listo, entonces ya tienes la respuesta. El espacio recorrido me ha salido, o el recorrido me ha salido 35 metros. La distancia me ha salido 25 metros. ¿Sí? Listo, ya tenemos los dos. ¿Sí? Espacio recorrido y distancia. Vamos con el problema número 3, ¿ya? El problema número 3. Una persona está entre dos montañas. Perdón, el 4 es este problemita 4. Listo, problema número 4, ¿sí? Te dice que una persona está ubicada entre dos montañas, ¿ya? Hay una persona ubicada entre dos montañas. Listo, ¿sí? La personita está parada, que sí. Listo, ¿sí? Listo. ¿Ya? Listo. Esa es la persona. Le dice entonces, una persona ubicada entre dos montañas emite un sonido. Emite un sonido, ¿sí? Escucha el primer eco, ¿ya? En 2 segundos, ¿ya? Al cabo de 2 segundos, escucha el primer eco, ¿ya? Y un segundo después, escucha el segundo eco, ¿sí? Miren, si él lanza un grito, lanza el grito, ¿ya? El sonido viaja en ambas direcciones, ¿ya? En ambas direcciones, ¿sí? Listo. La separación entre la persona y la distancia, perdón, entre el cerro 1 o entre la colina 1 va a ser de 1, ¿sí? Esa es la separación. Listo, nos estamos quedando sin tiempo, nos apuramos, ¿sí? Listo, la distancia de 2 va a ser la separación
entre la segunda montaña, ¿sí? Entre la segunda montaña. Listo, me pide la separación entre las montañas, ¿sí? ¿Cuál va a ser la separación entre las dos montañas? Mire, primero, ¿ya? Te dice que escuche el primer eco en 2 segundos. Quiere decir que el sonido que va a la primera montaña viaja y choca al cerro, pero todavía no escucha el eco. Regresa hacia el joven. El sonido regresa. Después de chocar con el cerro, regresa hacia el joven. Quiere decir que la distancia que recorre el sonido es de 1 y al regresar otra vez de 2. ¿Sí? 2 veces de 1 recorre. ¿Sí? ¿Ya? El sonido viaja, choca con el cerro y luego regresa. Quiere decir que el sonido recorre de 1 y al regresar otra vez recorre de 1. ¿Sí? Distancia es igual a velocidad. La velocidad del sonido 340. Por el tiempo es 2 segundos. Acá se ha demorado 2 segundos. ¿Sí? Listo, acá igualito. Un segundo después, escucha el segundo eco. Acá es entonces 3 segundos. ¿Sí? ¿Por qué? 2 más 1 son 3 segundos. ¿Ya? Igualito, el sonido viaja, choca y luego regresa.